Muy buenos días, ingeniero, compañeros. Que Dios les bendiga, ¿verdad? En esta mañana, pues, tenemos el honor, pues, de estar todos aquí reunidos y poder estar compartiendo nuestras presentaciones finales en este espacio pedagógico que ha sido de mucha importancia para nuestra vida, ¿verdad? En cuanto a enseñanza-aprendizaje. Y, pues, queremos culminarlo con éxito. Y nuestro grupo, nuestro pequeño grupo, Darwin y yo, les tenemos una pequeña presentación donde vamos a estarles compartiendo sobre lo que es superconductividad y hablarles un poquito sobre lo que es física nuclear. Espero que esta presentación sea del agrado de ustedes. El ingeniero también, que quede satisfecho con cada uno de los grupos que vamos a presentar el día de hoy. Entonces, Darwin Baquedano y su persona, ¿verdad? Isabel Cristina Alvarado. Les vamos a hablar sobre lo que es superconductividad y física nuclear. ¿Qué vamos a hacer en esta presentación? Pues en esta presentación les vamos a dar a conocer un poquito sobre superconductividad y física nuclear. Hablar de las fuerzas de atracción que hay entre los átomos, a eso es lo que llamamos enlaces moleculares, que son los que hacen combinar, y así como los niveles de energía se dan los espectros relacionados con las moléculas diatónicas, ¿verdad? Como los átomos tienen energías cuantizadas determinadas por un estado mecánico cuántico de sus electrones, también las moléculas tienen energía cuantizada determinadas por sus estados de rotación. O sea, en esta parte lo que es fuerza nuclear. Cuando hablamos de superconductividad, hablamos de ese descubrimiento que se hizo tan fascinante en la ciencia en el siglo XX. Pertenece a la familia de descubrimientos de la física que son capaces o que han sido capaces de cambiar la manera de vivir en la humanidad. ¿Verdad? Más adelante veremos por qué, cuando miremos dónde ha sido implementado este tipo de ciencia o este tipo de descubrimientos, ¿verdad? Que abarcan esencialmente tres tipos, lo que son la generación de campos magnéticos intensos, la fabricación de cables de conducción, energía eléctrica y en la electrónica, que es lo más moderno, lo actual, ¿verdad? En lo que estamos en los años recientes o en la modernos, ¿verdad? En los años modernos tenemos esos cambios. Es muy probable que para los primeros años del siglo XXI nosotros mismos vamos a atestiguar de nuevo la influencia de esos descubrimientos científicos en la manera de vivir del ser humano, porque es lo que se está dando muy común en nuestros tiempos, ¿verdad? Ya que a raíz del hallazgo en 1986 de materiales superconductores, ¿de qué? Hechos de cerámica, ¿verdad? Esos materiales fueron hechos de cerámica, mantenidos a temperaturas estables o a temperaturas normales, ¿verdad? En grados Kelvin, que al convertirlas en grados centígrados llegan a ser temperaturas sumamente calientes. Si hablamos de 77 grados Kelvin, estaríamos hablando de un aproximado de 196 grados centígrados. Negativo, 196. O sea, temperaturas bajo cero, ¿verdad? Veremos también quiénes fueron esos científicos que incursionaron en este mundo de la superconductividad, en el mundo de los superconductores, en el mundo del magnetismo. Pero no puede faltar mencionarles cuáles son los objetivos de nuestro trabajo. Ahora tenemos un objetivo súper general, que es estudiar los principios físicos de los enlaces moleculares, que aplican de igual manera en el estudio de la manera condensada, ¿verdad? Esos enlaces moleculares del estudio de la materia condensada. Y específicos tenemos examinar algunas reacciones nucleares, ya que estas son el resultado de los componentes nucleares causados al bombardear con una partícula y no por un proceso natural espontáneo. Recuerden que eso es algo que toma tiempo de estudio y tiempo de elaboración
y cuanto más el tiempo de reacción. Tenemos otro objetivo que sería relacionar la superconductividad con la estructura y el modelo de bandas de energía de un sólido. Cuando hablamos de los imanes, es energía de un sólido, energía de atracción. Y no vamos a olvidar este último objetivo, ¿verdad? Que nos va a quedar en nuestra vida, porque va a ser para poner en práctica nuestros conocimientos, aplicar esos conocimientos que nosotros hemos adquirido en este espacio pedagógico, en estos medios de aprendizaje, y esa capacidad que vamos a tener ahora de poder resolver problemas en nuestro entorno, nuevos o pocos conocidos dentro de un contexto más amplio, relacionados cada uno con nuestra área de estudio. ¿Verdad? Eso es lo fascinante de la ciencia, que podemos hacer eso, que nos va a quedar aplicar esos conocimientos, ¿verdad? Para todos. Superconductividad. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de superconductividad? Y nos imaginamos el qué, nos imaginamos un imán, una fuerza de atracción, ¿verdad? Algo que atrae. Eso estamos hablando cuando hablamos de superconductividad. Para conocer un poquito de historia, de dónde viene la superconductividad, esta fue descubierta en 1911 por el físico holandés Heike Kamerlingh-Onnes, que observó que el mercurio no presentaba resistencia eléctrica por debajo de 4,2 Kelvin, que equivale a menos 269 grados Celsius, ¿verdad? El fenómeno no se empezó a entender hasta que en 1933 los alemanes Karl Weissner y Onschenfeld, no sé si pronunciamos por ahí bien los nombres, son un tanto confusos, ¿verdad? Pero ahí estamos, presentándoles un poquito de historia. Estos detectaron un acusado de magnetismo en un superconductor. En el transcurso de la presentación, de quien vamos a hablar, que incursionó mucho en lo que es esta parte de la superconductividad, es sobre este científico Karl Weissner, ¿verdad? Él incursionó tanto, vemos un poquito los hitos de la historia, y si nos enfocamos en los que están marcados con la flecha azul, en 1933 fue donde Meissner descubrió el efecto de expulsión de un campo magnético en los superconductores. Este efecto se le llamó efecto Meissner-Hochschild, ya que fueron ellos dos los que junto con el científico, ¿verdad? Kamerlingh-Onnes, fueron los que se encargaron de estudiar esta parte del magnetismo, de la superconductividad. Luego aparece London, pero ya en 1957 aparecen tres simultáneamente, Barden, Cooper y Schiffer, que ellos incursionaron en la teoría microscópica de la superconductividad. Esa teoría fue llamada la teoría BCS. ¿Verdad? Si la mencionamos en inglés o mencionamos en español, la BCS, porque tienen las siglas o las iniciales de sus apellidos, ¿verdad? Estos estudiaron la teoría microscópica de la superconductividad. Teorías principales, entre ellas, la teoría clásica no puede explicar el fenómeno de la superconductividad, por lo que se aceptan dos teorías. Mencionábamos anteriormente donde estaba, ¿verdad?, el científico Barden, Cooper y Schiffer, que es la teoría de BCS, que se basa en ¿qué? En descubrimientos donde la superconductividad está relacionada a una red cristalina. Además de que los portadores de carga son en realidad pares de electrones, lo que llamaron pares de Cooper. Cooper fue el que se encargó de hacer el estudio de esos pares de electrones. Esta teoría, ¿qué hace? Explicar la superconductividad de aquellos materiales que son iguales, que son homogéneos, que pueden ser mezclados, ¿verdad? Tenemos la teoría de Gusenberg-Landau, que esta es aplicada a materiales inhomogéneos, que no se pueden mezclar, ¿verdad? No son iguales, no aceptan mezcla. Se basa en la minimización ¿de quién? De la energía libre respecto a la densidad de electrones que está en un estado de un superconductor. También, ¿qué hace ahí? Predice esa distancia media de la penetración de un campo magnético y el tamaño aproximado del par de Cooper. ¿Cuándo qué? Cuando tenemos esos dos imanes, ¿verdad? Y esa fuerza de atracción que hace esa parte homogénea, que ambos sean atraídos, pero no lleguen a un contacto, en un medio físico, si podemos explicarlo de esa manera. En su definición, una definición fácil y sencilla, cuando hablamos de superconductividad, ¿qué es? Es un flujo de ¿qué? De corriente eléctrica, sin resistencia, porque no estamos hablando de una corriente eléctrica
donde hay una resistencia con un conductor que sería la electricidad, un tomacorriente, ¿verdad? Sin resistencia en ciertos metales, aleaciones y cerámicas a temperaturas cercanas al cero absoluto. Y en algunos casos en temperaturas cientos de grados sobre el cero absoluto. Si hablamos de menos 273 grados Kelvin, si los pasamos y los convertimos a grados Celsius, estaríamos hablando de temperaturas elevadas, ¿verdad? Para llegar a ese cero absoluto. La superconductividad, ¿por quién es causada? Es causada, ¿por qué? Por la desaparición de la resistencia eléctrica. ¿Qué produce? Produce el efecto de Meissner, lo que hablábamos anteriormente, ese efecto del magnetismo, ¿verdad? De atracción de los magnetos. ¿Para qué fue usada? Para la levitación con superconductores y otras aplicaciones. Tendríamos en ese caso, ¿verdad? La levitación, cuando decimos que dos imanes pueden tener una fuerza de atracción, pero ¿qué pasa? No son atraídos. ¿Por qué razón? Porque hay un magnetismo entre ellos que no permite su fuerza de atracción, ¿verdad? Está excelente. Por ejemplo, hablar de una fuerza de atracción, ¿verdad? ¿Qué tenemos si lo comparamos o lo relacionamos con el efecto de Meissner, ¿verdad? Que tengo aquí, tengo una lámpara donde lo que se utiliza es otro espectro, ¿verdad? Magnético, que al frotarlo hace uso de él y hay un magnetismo. ¿Qué pasa aquí? Hay una levitación con esos superconductores. Esas son aplicaciones que nosotros podemos ver. Quizás más adelante o al final de la presentación le podemos mostrar de manera más directa para que vean un ejemplo claro de lo que es la superconductividad, ¿verdad? Y en lo que tenemos ahí la definición. Continuamos entonces mencionando
Ahí tenemos el efecto de Meissner, ¿verdad? Fue descubierto por Walter Meissner y Robert Oschenfeld en 1933 y consiste en lo siguiente. Si a un superconductor se le aplica un campo magnético en el interior del superconductor, ese campo magnético se anula. Básicamente, esos electrones se ven modificados en sus órbitas, de modo que compensan un campo magnético externo. Así, en el interior, el campo magnético sigue siendo nulo. Este hecho tiene que ver con ¿qué? Con un superconductor, para que tenga la resistencia eléctrica nula, requiere de un campo magnético en el interior que tiene que ser de cero. Este efecto puede utilizarse para producir levitación magnética. Cuando se acerca un imán a un superconductor, se convierte en un imán de polaridad contraria, ¿verdad? De modo que sujeta al otro imán sobre él. Así el imán, ¿verdad?, no se va a poder, no puede ser atraído completamente. En el efecto de Meissner hay un imán ferromagnético, este es permanente. Y tenemos el superconductor, ¿ya?, que es el centro o el núcleo de atracción, y las líneas de campo magnético que se dan al unirse esos dos, o los dos imanes o los dos centros de atracción, ¿verdad?, donde está la superconductividad. Eso es el efecto de Meissner. Ahí tenemos, solo para que podamos iniciar, hablando de la teoría del BCS, ¿verdad?, de la teoría de BCS, de los científicos, ¿verdad?, donde nos dice que los electrones se atraen. Hay una atracción de electrón, dos electrones se atraen formando el par de Cooper. La interacción medida de fotones produce el apareamiento de dos electrones. La temperatura borra esa interacción. Los electrones conforman un estado colectivo que no puede romperse al chocar con las imperfecciones de la red cristalina. Gracias a esta teoría fue que se pudieron explicar experimentales o experimentos ligados a calor específico, como el efecto de túnel, ¿verdad?, cuando la temperatura es de 30 grados Kelvin. La superconductividad hoy en día, ¿qué pasa hoy en día? ¿Dónde lo vemos? Sin embargo, dice, está aplicada a diferentes áreas, como por ejemplo la medicina, en las técnicas de rayos X. Ahí podemos ver nosotros aplicada esta técnica de la superconductividad, o esta parte de la física que que ha incursionado en este siglo XX, siglo XXI, aplicaciones militares en el transporte, en la producción de energía, en la electrónica, es innovación, entre otras, ¿verdad? Entonces, si ponemos en práctica esas teorías, empezamos y caemos lo que hoy en día conocemos como las propiedades del núcleo. Las propiedades de un núcleo atómico. Cuando hablamos del núcleo, lo único que se nos ocurre es el núcleo celular, ¿verdad? El núcleo atómico, la parte esencial de lo que es la materia viva. ¿Por quién fue descubierto? Lo vimos en las presentaciones anteriores y hablábamos de la teoría atómica o del modelo atómico de Rutherford. ¿Qué hizo Rutherford? Postuló que en el interior el núcleo contiene protones, o sea, cargas positivas. En el interior también contiene neutrones, cargas neutras o nulas. Y también están orbitando a su alrededor del núcleo, orbitan electrones, o sea, esas cargas negativas. ¿Por qué está constituido entonces? Entendemos, por protones y neutrones. Estos dos mantienen la unión del núcleo debido a una fuerza interacción nuclear fuerte. ¿Qué se identifica? Nosotros lo identificamos, lo hemos visto en el transcurso de lo que hemos llevado, el espacio pedagógico en el área de química y física, cuando reconocimos la tabla periódica, donde identificamos por letras la Z. ¿Qué le llamamos Z? Y vamos a la tabla periódica, sabemos que la Z representa el número atómico, sabemos que la A va a representar ese peso atómico de cada uno de los elementos. Entonces, esas son propiedades del núcleo, ¿verdad? Con los símbolos, si hablamos de las propiedades, X es el símbolo del elemento, la A, el número de masa, su peso atómico, que se saca sumando los protones más los neutrones. Y el número atómico, que es la misma cantidad de protones que contiene este elemento. Ahí tenemos un ejercicio clave, ¿verdad? ¿Cómo podemos encontrar esas propiedades del núcleo? Dice, la clase más común de núcleos de hierro tienen un número de masa de 56.
calcule el radio, la masa aproximada y la densidad aproximada del núcleo. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Identificar bien el problema, ¿verdad? Hay dos ideas claves. Primero, el radio de eso, ¿verdad? La masa del núcleo, ¿de qué depende? Del número atómico, y la densidad, que es igual a la masa dividida entre ¿quién? Entre el volumen. ¿Cómo lo vamos a plantear? Vamos a utilizar la ecuación primero para determinar el radio del núcleo. La masa del núcleo en unidades de masa atómica es aproximadamente, o va a ser siempre aproximadamente igual al número de la masa. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Pues tenemos aquí lo que es el radio, ¿verdad? Y tenemos el dato, de datos bases, que es 1.2 por 10 a la menos 15, y lo vamos a multiplicar por 56 porque esa es la masa del hierro, ¿verdad? Elevado a la 1/3. ¿Cuánto nos va a dar? Igual a 4.6 por 10 a la menos 15. Entonces, como A es igual a 56, la masa del núcleo aproximadamente es de 56, es decir, esa masa, ¿verdad? La multiplicamos por esta constante, que es 1.66 por 10 a la menos 27, la vimos en las tablas de las presentaciones anteriores, 1.66 por 10 a la menos 27 expresado en kilogramos, que nos va a dar un resultado final de 9.3 por 10 a la menos 26 kilogramos. Ahí lo que tenemos es la masa. Si está expresada en kilogramos, lo que encontramos fue masa. Lo que queremos encontrar luego nos pide el volumen, ¿verdad? Recuerden que volumen siempre va a estar dado en unidades cúbicas, en metros cúbicos o en centímetros cúbicos. Tenemos una fórmula de volumen básica que son 4/3 pi por R o por el radio al cubo, que al simplificar o al ejecutarlo, la fórmula, al reemplazar, al sustituir, tenemos 4 pi por 4.6, que fue el resultado que tuvimos anterior, por 10 a la menos 15, ¿qué? Metros, ¿verdad? Elevado a la 3 o elevado al cubo. Eso nos va a quedar igual a 4.1 por 10 a la menos 43 metros cúbicos. Entonces, la densidad aproximada, vamos a decir que va a ser, vamos a agarrar los dos datos, el dato de la masa, porque densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, la masa, ¿cuánto equivale? Nos decía en la parte acá, la masa equivale a 9.3 por 10 a la menos 26 kilogramos. ¿Entre qué lo vamos a dividir? Entre el volumen, que está expresado en metros cúbicos. 4.1 por 10 a la menos 43 metros cúbicos. Agarramos nuestra calculadora y hacemos aquí esta sencilla ecuación dividiendo. ¿A qué nos va a quedar igual? Nos queda igual a 2.3 por 10 a la 17 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Cómo podemos responder entonces a este cálculo de propiedades nucleares? Decimos que la densidad del hierro sólido entonces es aproximadamente 7.000 kilogramos por metro cúbico. Y se ve entonces que el núcleo es de 10 a la 13 veces más denso que el material total. Densidades de esta magnitud también se encuentran en las estrellas de los neutrones, parecidas a núcleos gigantes formados casi totalmente por neutrones. Un cubo mide 1 centímetro de lado. Elaborado con material de densidad tendría una masa de 2.3 por 10 a la 11 kilogramos. ¿Qué significa esto? Unas 230 millones de toneladas métricas. Oigan bien, estamos hablando de 230 millones de toneladas métricas. Esto ya fue en la parte de ejecutar una fórmula para entender ese peso o esa fuerza nuclear, ¿verdad? Del átomo. A continuación, pues mi compañero Darwin nos hablará un poco sobre esa estructura, esos enlaces, esa radioactividad que hay también en todo el proceso de la física nuclear. Pero antes de que nuestro compañero Darwin nos presente nos haga su exposición o nos hable un poquito sobre esa estructura nuclear, yo quiero mostrarles, ¿verdad? Quiero mostrarles algo sobre la parte que les explicaba del magnetismo. No sé si lo pueden ver o vamos a dejar de tener la pantalla. El fondo virtual lo vamos a eliminar por un momentito, solo para que podamos apreciar de manera directa cómo funciona este mecanismo.
cómo funciona el mecanismo de la superconductividad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos espectros magnéticos, ¿verdad? Donde al hacer un contacto, recordemos, dos fuerzas homogéneas. O sea, homogéneas son iguales, pero se pueden mezclar de forma distinta. ¿Qué va a permitir esto? Que haga una forma, un contraste de levitación. Entonces, si observan, ¿verdad? Una pequeña lámpara, aquí solo para mostrarles, esta es una esfera que nos representa el mundo, una esfera magnética, porque va a haber una fuerza de atracción donde al unirlo, ¿verdad? Vamos a buscarle el lado, ven y observan, ahí queda, ¿verdad? Quiero que vean una esfera normal, esto solo es para mostrarles y puedan entender por qué se da la superconductividad o ese magnetismo entre dos productos o dos elementos. Ahí los tenemos y esta es la forma más práctica o más sencilla de demostrarles superconductividad y lo que es electromagnetismo. Bueno, pues espero que mi presentación haya sido de mucha utilidad, ¿verdad? Y nos pueda servir pues a todos más adelante. Para mí fue un placer darles a conocer esta presentación y los dejo con mi compañero Darwin. Al final, pues, les daré a conocer un poquito lo que son las conclusiones. Y gracias por su atención, gracias ingeniero y gracias a todos. Continuamos con Darwin. Darwin, adelante. Bien, vamos a continuar con nuestra presentación, ¿verdad? Buenos días, licenciados, compañeros, espero se encuentren bien. Ya la compañera Cristina nos estuvo explicando sobre lo que es la superconductividad y la física nuclear. Ya pudimos aprender un poco sobre lo que es la propiedad de los núcleos. Entonces vamos a continuar con lo que es la energía de enlace, ¿verdad? Aquí cabe mencionar que la ley se presta por lo que es la ley de conservación de la energía mecánica, donde la energía cinética más la energía potencial es igual a la constante, ¿verdad? En este caso la constante se mantiene. Y la estructura nuclear es como está estructurado lo que es dicho elemento. Bien, veamos un poco acá sobre energía de enlace. Es la energía mínima que hay que darle a un núcleo en un estado dado para desintegrarlo en cada uno de sus nucleones componentes. Ahí tenemos lo que es entonces un elemento el cual el núcleo está en estado básico. ¿Qué significa esto? Que este elemento puede reaccionar o está dispuesto a reaccionar con alguna otra sustancia, ¿verdad? Viendo aquí que esta sustancia o este elemento presenta un sistema no enlazado de núcleos en reposo. Estructura nuclear. Sabemos que la estructura nuclear, como lo mencionaba Cristina en la presentación anterior, esta estructura nuclear de un elemento, pues, está compuesta por lo que son electrones, protones, ¿verdad? Que están girando alrededor de lo que es un núcleo. Y ahí tenemos esos protones y electrones, cada uno tiene su carga definida. Los electrones, pues sabemos que son negativos y los protones tienen su carga positiva. Entonces, formulamos una pregunta ahí donde dice, ¿por qué generalmente el átomo no tiene carga? Dice. Bueno, lo mencionábamos ahí, ¿verdad? Que esto se debe que, o se considera, que debido a que tienen el mismo número de protones y de electrones, lo que se podría decir, se traduce en lo que, en las cantidades positivas, o la cantidad de carga positiva, y también una cantidad de carga negativa, dejándolo neutro. Ahí lo pueden observar, ¿verdad? Donde dice que el núcleo atómico tiene carga positiva. Y la ley de Coulomb, que está expresada así. Luego dice, ¿por qué el núcleo atómico no es inestable? Bien, aquí
hay que comprender, ¿verdad? Que no puede, o sea, debido a la combinación de protones y neutrones, esto conduce a una configuración no estable, por decirlo así, y existen fuerzas nucleares que mantienen estable al núcleo. Estabilidad nuclear y emisiones radioactivas. Bien, la estabilidad nuclear es cuando existen en equilibrio, un equilibrio determinado entre las fuerzas que actúan. Esto podríamos decir que las fuerzas atractivas son mayores que las opuestas. Y las emisiones radioactivas, que también conocidas como radioactividad, radiación nuclear o integración nuclear. Bueno, esto ese como que es el proceso por el cual un núcleo atómico inestable pierde energía mediante la emisión radioactivas. Es ahí donde podemos encontrar partículas como alfa, beta o lambda. Estabilidad nuclear. La consecuencia apreciable de la estabilidad que la interacción fuerte confiere a los núcleos y que podemos observar disponiendo los núcleos estables y los no estables. Es un diagrama de neutrones frente a protones. Esto es decir que los núcleos ligeros contienen igual número de neutrones que de protones, lo que mencionábamos entonces anteriormente, y contestando la pregunta, ¿verdad? Los núcleos pesados estables tienen relación neutrones entre los protones mayores que los ligeros. También por encima de un elemento, una cantidad, un número atómico mayor, en este caso el plomo, que tiene 82, aunque el número de neutrones es mayor que el de protones, los núcleos no son suficientemente estables. Y aquí los presentan lo que es una gráfica, ¿verdad? Que a medida se va alejando, va aumentando el número de neutrones, también va aumentando el número de protones. Lo podemos interpretar de esta manera. Bien, tenemos lo que es la actividad y vida media. Se llama entonces el número de núcleos radioactivos en una muestra de un determinado tiempo. Es la velocidad de desintegración actividad del espécimen. Siendo lambda aquí la constante de desintegración, podemos escribir una expresión del siguiente tipo, de la siguiente manera. La vida media es el tiempo requerido para que el número de núcleos radioactivos disminuya a la mitad del tiempo. Entonces tenemos la expresión de la siguiente forma. El tiempo de vida medio es proporcional a la vida media. Entonces tenemos la ecuación, el cual lo representa, este tipo medio. Muy bien. Vamos ahora con los efectos biológicos de la radiación. Veamos acá los efectos biológicos de la radiación. Tenemos radiación ionizante y también tenemos una acción indirecta. Radicales libres, que estos son los que hacen orbitar acá, en este núcleo, y una acción directa. Entonces vemos acá los efectos que ocasiona esta radiación por decirlo así, en nuestra salud o con el daño al ADN. Tenemos dos tipos de daños: daño letal y un daño subletal. En un daño letal tenemos que la muerte de una muerte celular. También en un daño subletal tenemos que el mecanismo de reparación puede ser que el daño letal sea también la muerte celular, y que también tenemos una célula normal, célula transformada, y ocasiona el efecto estocástico. Y el daño lateral también el efecto determinista. Esto es lo que hace, lo que causa lo que es el efecto biológico de la radiación. Veamos entonces ahora lo que es la reacción nuclear. Bueno, la reacción nuclear pues son procesos nucleares
donde hay una combinación y elaboración parcial de las partículas subatómicas y núcleos atómicos. Estas reacciones nucleares pueden ser endotérmicas o exotérmicas, es decir, entonces que pueden tener su reacción esparcer energía o absorber lo que es la energía. Por aquí tenemos una reacción nuclear que dice que las reacciones nucleares son procesos en los que intervienen directamente los núcleos de los átomos transformándose en otros distintos. La primera reacción nuclear de la historia la produjo Rutherford en 1919 bombardeando núcleos de átomos de nitrógeno con partículas alfa. Las partículas alfa eran absorbidas por el núcleo, que se transformaban en otro distinto y emitían un protón. Aquí tenemos un ejemplo de un tipo de reacción, ¿verdad? Donde tenemos dos elementos reaccionando. Por ejemplo, el nitrógeno, el helio. Tenemos un oxígeno más el hidrógeno. Si los podemos fijar ahí, tenemos que ambos elementos a ambos lados, digamos aquí, mantienen el número de electrones igual también al otro lado. Entonces, por esa razón dice que se cumple siempre que la suma de los números atómicos y la suma de los números másicos a ambos lados de la reacción tienen que ser iguales. Si ustedes se fijan acá, tenemos igual cantidad para este producto que para estos otros elementos de acá, ¿verdad? Las reacciones nucleares tienen dos miembros. En el izquierdo se pone la partícula incidente y el núcleo que se va a transmutar, y en el derecho el núcleo formado y la partícula emitida. En este caso también se pueden escribir así. Tenemos este tipo de reacción con esta combinación y también tienen la misma cantidad, tanto el número atómico como el número másico. La reacción nuclear son procesos de choque en los que se conserva la energía, la cantidad de movimiento, el momento angular, el número de núcleos, tanto en el número másico y la carga del número de protones. Aquí está. Otras reacciones nucleares pueden ser este otro tipo de ejemplo, ¿verdad? Pueden observar ahí la reacción que ocasiona y tenemos siempre el mismo número tanto atómico como el número másico. Bien, vamos a continuar entonces con la siguiente reacción nuclear, y es la reacción nuclear y radioactividad. Tras una desintegración alfa o beta, el núcleo hijo suele ser también inestable y sufre otra desintegración, dando lugar a otro núcleo distinto, y así ocurre con desintegraciones sucesivas hasta que se llega a un núcleo estable. El conjunto de todos los isótopos que forman parte del proceso constituye una serie o familia radioactiva. Actualmente se conocen 3 familias radioactivas naturales. Tenemos ahí entonces la familia del uranio y el radio. Pueden observar ahí entonces que va desde el uranio 238 hasta el plomo 206. Esto pertenece a lo que es la familia de Newton. Tenemos ahí el número másico, ¿verdad? Que lo describimos. Tenemos la siguiente familia, es el uranio actinio, la familia del torio. En la serie natural de todas las transmutaciones ocurren por emisiones alfa y emisión beta. Tenemos una emisión de radiación lambda, ¿verdad? Las emisiones de radiaciones gamma, dice, es un núcleo de radioactivo, no se supone su transformación en un núcleo distinto, sino que tiene lugar en un reajuste energético en forma en el mismo. Y ahí tenemos entonces la expresión, cómo es que quedaría. El núcleo atómico que hay en un nivel energético excitado pasa a otro nivel menos energético y emite, la diferencia de energía en forma de reacción electromagnética, rayos gamma.
Bien, entonces aquí vemos los tipos de reacciones que tenemos en cuanto a estas reacciones nucleares. Esperemos que vayamos entendiendo ahí, ¿verdad? Bien, vamos a continuar entonces ya con las conclusiones. Concluyendo ahí con la compañera Cristina, tenemos ahí la primera que en conclusión determinamos de manera precisa cómo se obtiene y se aplica la superconductividad, que todos los superconductores se rigen por el mismo principio, la simetría electrohueco, ya que las claves de superconductividad y que sin huecos no pueden haber superconductibilidad, que la teoría BCS no tiene los elementos físicos necesarios para explicar el efecto Meissner, que la estructura física es la que nos facilita la resolución de ejercicios, como ser el cálculo de las propiedades nucleares. Determinamos de manera precisa la estabilidad nuclear y radioactividad, que las reacciones nucleares están sujetas a varias leyes de conservación. Muy bien. Para culminar entonces, muchas gracias por su atención. Espero que hayan comprendido lo que es nuestra pequeña presentación, ¿verdad? Muchas gracias.